agradecer a Gloria y a Carlos por esta introducción que han hecho. Y especialmente porque esta introducción de Carlos me da pie para poder decir también algunas cosas de ese similar carácter. Y agradecer, por cierto, a todos ustedes, a los embajadores de Perú, de China, de Marruecos que nos acompañan, no sé si alguien más del cuerpo diplomático. Y a todos ustedes, amigos, que miro aquí de tanto tiempo. Y lo que ha dicho Carlos creo que tiene que ver con el sentido profundo de lo que estamos intentando hacer ahora. Y recibí algunas instrucciones y me dijeron que comenzara por el mundo. No le haga caso. Pero vamos a comenzar por el mundo. ¿Por qué lo digo? Porque creo sinceramente que se nos olvida a aquellos que tenemos la idea de tener un mundo un poco mejor y que hay que cambiar el mundo presente, que cambiar del punto de vista de las fuerzas que quieren mayor justicia social, en último término, es una tarea política de los ciudadanos, lo cual implica tener mayorías. En otras palabras, los que queremos cambio, lo que tenemos es la política para poder implementar esos cambios. Los que creen en las fuerzas del mercado no necesitan de la política, porque basta que el mercado haga lo suyo. Entonces yo siempre digo, la diferencia entre nosotros y los otros, los más conservadores, los que quieren mantener lo que hay, es que o somos capaces de construir mayorías políticas para introducir los cambios, o somos capaces de profundizar la democracia para introducir los cambios, o no habrá cambios. Esta es una pequeña gran diferencia. Y cuando venía acá, me pasaron un programa que estaba por aquí, que decía Patricio algo, decía que era el programa que se había hecho el año 94, cuando se refería a Carlos Ominami, y que es del año 93, en donde efectivamente el presidente Frey, en ese instante candidato, tenía una mayoría del 60-70%, y yo andaba por el 40%, si es que, ¿no? En consecuencia era muy claro quién iba a ganar, pero también era muy claro que si no enfatizábamos la necesidad de una elección primaria, dado que los amigos demócratas cristianos eran más que nosotros, siempre ellos iban a poner el candidato. Es decir, recurríamos a la política para poder también dentro de la coalición llegar a ser mayoría. Y eso ocurrió 6 años después. Entonces, hoy creo que en el mundo se ha producido una correlación negativa. Y creo que esto lo demostró con claridad meridiana la crisis del 2008. Porque la crisis del 2008 se produce como resultado de un neoliberalismo rampante que se hablaba que los mercados se autorregulaban. Y esta autorregulación de los mercados terminó cuando hasta el día antes de la crisis, bueno, antes de la crisis, la caída de Lehman Brothers, la institución que era clasificada por las agencias del AAA el día anterior. Y a partir de ese momento, la respuesta ante la crisis es: ¿y qué va a hacer el presidente Bush? ¿Y qué va a hacer el presidente Sarkozy y la señora Merkel? ¿Cómo se enfrenta a esto? Esto es, ante la caída de esa gran crisis, la respuesta era política. Nadie pensó que los mercados se volvían a autorregular. Y paradoja de las paradojas, fue el presidente Bush el que convoca al grupo de los 20, porque ya el grupo de los 7, las mayores potencias, o los 8 si incluimos Rusia, las mayores potencias industrializadas, no daban el ancho para el desafío económico que estaba por medio. Y el grupo de los 20 entonces implica, entre otros, el ingreso en gloria y majestad, reconocer lo que son las realidades económicas de los emergentes países, continentes, en ese momento, le hace China, le hace la India, y nosotros diremos, bueno, Brasil, México, etcétera, Argentina, desde el punto de vista.
entonces se produce una respuesta política. Y al presidente Bush con el grupo de los 20, se suma el grupo de los 20 en marzo del 2009, conferencia de los 20 en Londres, y en donde en media hora despacharon aumentar el capital del Fondo Monetario Internacional de 250.000 millones a 750.000. Después de, no sé, 20, 30 años diciendo que hay que aumentar el capital del fondo porque los países en desarrollo y eso es imposible, y en media hora se despachó. Eso es política. Y todos entendían que había que reactivar. Eso era política. Que alguien me explique a mí qué es lo que pasó entre Londres, marzo del 2009, a Pittsburgh, el 2010. Y en Pittsburgh entonces la austeridad fue el fantasma que recorría Europa. Y tomaron el camino de que Europa va a necesitar respuestas de austeridad porque si no va a haber una inflación muy grande. Y Estados Unidos, ya bajo la conducción de Obama, la Reserva Federal y el Quantitative Easing, y vamos imprimiendo dinero. Y hubo una respuesta política de envergadura de la Reserva Federal que llegó a imprimir el equivalente a 1/4 del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. ¿Ustedes se figuran que los amigos europeos hubieran imprimido 1/4 del Producto de Europa para enfrentar aquello? Es que esta diferencia radical de respuestas políticas tiene que ver con nosotros. Porque uno habría dicho que en un cuadro de esa naturaleza, una respuesta socialdemócrata iba a ser la de Obama y la Reserva Federal. Y en lugar de eso tuvimos entonces el problema de austeridad, inflación. Y el dolor de cabeza, Grecia. Entonces es pintoresco, ¿verdad? La economía griega, que es un 3% del PIB de Europa, tenía a Europa a las puertas de la crisis. Esto equivale como decir que un estadito de Estados Unidos como Connecticut, que es el 5% del PIB, pone en peligro la gran economía americana porque tiene no sé qué déficit. Y en lugar de responder políticamente con más integración y con más fuerza, no, es que si hacemos tales cosas los mercados no la van a entender. Y recuerdo a más de un ministro del ámbito nuestro, de nuestra tribu, para hablar en términos coloquiales, decir, esto es muy grave, no lo van a entender los mercados. Y nos olvidamos que los mercados están para ser orientados por la política, pues. Y estábamos preocupados de cómo nos va a calificar la agencia calificadora de riesgo, el riesgo país. Pero ¿ha visto usted? Nosotros que le damos la autoridad a la agencia calificadora, después las agencias calificadoras terminan diciéndole a los estados, pórtese bien porque le bajo el riesgo país. Entonces acá lo que quiero decir, ¿y por qué tiene que ver con lo nuestro? Que acostumbrados a mirar Europa, vemos que Europa entonces entra por un camino en donde los que mandan son los mercados y no la política. Y los amigos nuestros están preocupados de los mercados. Y claro, los mercados votan a Papandreou prácticamente como primer ministro griego, y el que entre es aquel que dice que va a hacer todo lo contrario y al final termina también teniendo que acceder a los llamados del fondo. Entonces acá tenemos un primer tema muy grueso. No tengo una explicación racional de por qué el punto de vista nuestro ante una crisis de esta envergadura. Y claro, todos nos inspiramos en el año 29, la crisis del siglo pasado, Franklin Delano Roosevelt, el nuevo trato, el New Deal, los proyectos de infraestructura, todo lo que se hizo. Y que al final la reactivación verdadera de la economía se produce con la Segunda Guerra Mundial. Entonces acá hay un tema que también afecta a este modo de pensar. Porque aquí habíamos hecho nuestras tareas, los latinoamericanos. Nuestras tareas querían decir, por ejemplo, y esto parece un aviso comercial que voy a decir, que cuando se produce la crisis asiática del 99 y entramos a gobernar el año 2000, bueno, decidimos que vamos a gobernar de acuerdo con un balance estructural y con el precio del cobre de largo plazo y no el precio del cobre de cada día, y eso nos permite en consecuencia, en la época de bajos precios,
gastar mucho más y en la época de altos precios tener que ahorrar. Y cuando llega la crisis del 2008, entonces estamos en condiciones de decir que Chile nos bastó gastar el 4% del PIB con cargo a los ahorros que teníamos y pudimos salir adelante exitosamente en la primera administración de la presidenta Bachelet. Y esa situación en Chile en general también tuvo que ver en otros países de la región. Y entonces, ¿por qué ahora quiero volver a la región? Porque creo que fuimos capaces de enfrentar el neoliberalismo con políticas adecuadas para reponer una mayor justicia social. Aprendimos a focalizar bien y bajar los niveles de pobreza en todos nuestros países y ahí están las cifras. Claro, me dirán, sí, es consecuencia del boom de las commodities. Sí, claro, en gran parte. Pero ese boom de las commodities se aprovechó para hacer las cosas bien y poder reducir entonces a América Latina de un 40 o 42% de latinoamericanos, bajar un 34% viviendo bajo la línea de pobreza. Y fue eso entonces lo que le permitió tener una cierta respuesta. Pero ¿y después qué? Y entonces, esto que nosotros fuimos capaces de hacer, ¿en qué medida no fue debidamente comprendido? Y al mismo tiempo, esta América Latina que baja los niveles de pobreza, empieza a emerger una clase media que ellos sienten que se pusieron de pie con su esfuerzo. Y esa emergente clase media empieza a tener otro tipo de demandas. Y es aquí donde quiero detenerme un minuto, porque creo que el momento en que está Chile hoy tiene que ver con ese cambio muy profundo que han dado por buena parte de Chile estos meses. Cada vez que llego a un conjunto de viviendas sociales de mitad de los 90, en todas partes el gran reclamo, ¿cuál es? Mire estas viviendas que nos entregaron, señor, no hay dónde dejar los autos. Y la pregunta que uno les dice es, ¿y qué de ustedes tenían autos cuando les entregaron nuestras viviendas? Nadie. O sea, es una clase media que está haciendo otras exigencias. Y claro, es más fácil, descubrimos ahora, bajar pobreza que satisfacer demandas de esta clase media. En donde la demanda número uno es que la educación de sus hijos no va a ser la educación de sus padres. Porque la educación de sus hijos, esa generación, llegará a estudios superiores, post enseñanza media, que ellos no tuvieron. Y si en Chile andamos un poquito orgullosos diciendo hoy de 10 jóvenes en la universidad, 7 son primera generación en su familia, claro, es un gran cambio, pero hay que pagar, hay que financiar. Entonces ahí entramos en otro tema. Y este tema político es aquel que no estamos en condiciones suficientemente comprometidos a cómo avanzamos. Entonces, es frente a esta realidad donde también en América Latina tenemos, al igual que en el resto de Europa, el que no hay una diferencia clara entre estos y estos otros gobiernos porque todos están preocupados del mercado. Y si no hay una diferencia me da lo mismo por quién voto. Pero en el intertanto esta globalización nos damos cuenta que favorece más a los grupos de altos ingresos que de bajos. Hay una expansión muy grande del sistema financiero. En Estados Unidos el sistema financiero es el 9-10% en el 1980 y ahora es sobre el 20%. Y en Chile las cifras son propiamente idénticas. Entonces esto significa que esta globalización no beneficia a todos por igual. Crecen nuestras economías, pero los obreros de Detroit se ven altamente afectados. Y quien termine interpretando a los obreros de Detroit es el señor Trump. Y quien termine interpretando a los obreros de la manufactura en Europa es la señora Le Pen o el señor Wilders o los que están detrás del Brexit. Es que entonces, momentito, las fuerzas están siendo representadas por segmentos distintos y piensan que la solución entonces es decir no a la globalización. Y no se entiende que la respuesta a eso es políticas sociales
en beneficio de estos sectores emergentes, que no son los sectores clásicos representados por el sindicato y la manufactura industrial. Acá tenemos entonces otro problema de otra envergadura. Y eso le explica entonces que en la elección francesa alguien dice, bueno, pongamos un impuesto a los robots. Esta es la solución. O sea, ¿cómo enfrentamos esta nueva realidad? Y aquí entonces yo diría, para retomar el tema en Chile, efectivamente Carlos tiene razón. Esta es la campaña más compleja y difícil, porque todos los que estamos en la actividad pública estamos sujetos a un escrutinio público muy intenso y en donde nos piden razón de por qué estamos donde estamos. Y en donde en el caso de América Latina se introduce con fuerza también un elemento que hay que decirlo, que es la corrupción. Y la corrupción no es solamente el cohecho y la coima. La corrupción es también la relación entre política y dinero. Y la corrupción se agrega a un elemento posterior que es la sensación de abuso. ¿Quién me protege de los abusos? Leo en la prensa que se coludieron unas empresas para fijar el precio de esto, de aquello. ¿Y quién me protege? Y entonces, si el segmento político no protege, y no protege porque también está lo mejor coludido, entonces es la crisis contra las élites lo que emerge. Fue la élite de washingtoniana la que fue derrotada por el señor Trump, incluido la campaña perfecta de Hillary. Es lo que está detrás del Brexit. Las élites fuera. Y quiere decir de esa élite, en el caso europeo, que es la Unión Europea. O sea, la máxima construcción del ser humano civilizado, de cómo tener, digamos, un espacio mayor y concordar política en torno a un estado de bienestar. Y en donde, claro, en Europa el problema es cómo reduzco el estado de bienestar para que subsista, y el drama en América Latina es cómo creo un estado de bienestar que esté en condiciones de ser compatible con las necesidades que tenemos hoy día. Pero ambos, el elemento común, un estado de bienestar, que es lo que está en nuestro horizonte, implica un desafío muy grande y las élites pasan a ser cuestionadas. Y este yo creo que es un tema muy complejo que tenemos por delante. Y estas élites entonces, ¿cómo reponen la calidad del servicio público? ¿Cómo reponen el sentido del funcionario público? Porque es a partir de un Estado potente y eficiente, y no considerar el Estado como un botín. Pero ese Estado, para cumplir ese rol, para poder restablecer los equilibrios de una globalización que establece estos desequilibrios en la forma de entender en la organización de nuestras sociedades. Y creo que eso es un desafío enorme para nuestro pensamiento. Y entonces, claro, enfrentados a una campaña como esta que tenemos por delante en Chile, el punto uno es decir, reconozcamos la crisis. Y esa crisis, ¿cómo somos capaces de convertirla en oportunidad? Y esa crisis, ¿cómo somos capaces de tener los niveles de transparencia, los niveles de exigencia ética de la función pública? Porque es a partir de la función pública que podemos recuperar las confianzas de esas mayorías ciudadanas que nos miran a todos con sospecha. Y que claro, después de esta reunión con ustedes aquí, lo que estoy diciendo, no quiero ver los twitters que me van a llegar en la tarde. O en este momento. Porque claro, cuando usted introduce el tema de las nuevas tecnologías, entonces está introduciendo un elemento y una herramienta política que va a cambiar también la forma como se hace política mañana de la forma tradicional como la hacíamos ayer. Y en donde en el 94, por supuesto, cuando planteábamos esos proyectos, 20 años atrás, nos poníamos la rapidez de la revolución digital que nos coloca en otro instante. Entonces, primero, ¿está usted en condiciones de usar estas nuevas tecnologías
en beneficio de una mayor transparencia para recuperar confianza. Obama lo intentó, estableciendo, ¿verdad?, en la web y que todo el mundo podía dirigirse a Obama, y si había más de 100.000 ciudadanos que le decían tienen que pronunciarse sobre tal cosa, él estaba obligado a responder. Es una solución, ¿eh? Algo de eso hemos insinuado. Pero ese es un tema que creo que nos va a llegar muy adelante. Hemos planteado la posibilidad de alguna gran asamblea ciudadana en donde estén, más allá de las representaciones políticas, las representaciones de la sociedad civil, como quiera que busquemos una sociedad civil representativa y en donde la autoridad ejecutiva pueda tener un núcleo con el cual consultar, asesorarse, preguntar, etcétera. ¿Cómo da usted espacios a las juntas de vecinos, a los sindicatos? ¿Cómo da usted espacio al mundo empresarial? ¿Cómo usted da espacio a las pequeñas empresas? ¿Cómo usted da espacio a los que quieren un ambiente limpio, etcétera? ¿Es posible eso? No lo sé, intentémoslo. De manera que hay otras formas distintas de escuchar. Y no me cabe duda, de salto esa parte, las instituciones políticas que van a surgir como resultado de estas nuevas realidades, en donde hay N fórmulas de poder hacer y todo el debate constitucional correspondiente. Lo segundo que me parece central en el caso de Chile es que los niveles de crecimiento que tenemos son muy bajos. Estábamos acostumbrados a ser los número uno y ahora tenemos un nivel de crecimiento que está entre los más bajos de la región y por lo tanto esto nos obliga a pensar, yo diría, y de ahí que planteo la necesidad de un gran fondo de infraestructura a partir de la mayor riqueza del Estado de Chile hoy día, con todas las autopistas, carreteras concesionadas, aeropuertos concesionados, por ejemplo. Porque eso es parte del capital del cual podemos recurrir. Cuando usted volvió a licitar el aeropuerto de Pudahuel, quien se ganó la licitación dijo me basta con el 23% del ingreso fiscal. Y el otro 77% del ingreso fiscal va a ¿dónde? Bueno, al Ministerio de Hacienda. O sea, ¿eh? Bueno, ¿puedo yo ese aeropuerto, decir no, lo voy a poner en un gran fondo de infraestructura y aparte del capital? Y con ese capital yo puedo pensar entonces un programa de infraestructura para los próximos 5, 10 o 15 años. Y me independizo con el mayor respeto del señor ministro de Hacienda, que tiene siempre el problema de equilibrar la caja fiscal para el año próximo. Y si eso lo hago así, entonces puedo tener una forma distinta de definir cómo puedo programar inversión desde largo plazo. Sí, yo sé, el gobierno es de 4 años, pero pongámonos de acuerdo en los próximos 12 o 16, en los próximos 4 gobiernos, de qué es lo que queremos en el largo plazo, y eso usted dando una señal importantísima a los mercados. Y eso nos da crecimiento, pero no cualquiera, porque ahora el crecimiento tenemos que exigirle 3 cosas. Primero, que sea inclusivo y llegue a todos, y no a unos pocos. Es fácil decir, difícil de hacer. Segundo, que sea sustentable, porque queremos crecer, para decirlo en difícil, disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero, de manera de poder cumplir, porque en el futuro, así como hoy día usted lo miden por su ingreso per cápita, en el futuro le van a decir, dígame, ¿y cuánto es la emisión de gases de efecto invernadero per cápita? Y ese va a ser el sello de civilidad que un país va a tener que enfrentarse y mostrarle al mundo. Si vamos a hablar a nosotros de lo importante que fue el Acuerdo de París, y los acuerdos de París fueron posibles, digámoslo, porque el presidente Xi y el presidente Obama llegaron a un acuerdo de cómo abordar aquello, porque esos son 2 países continentes con un nivel de emisión superior al 40% entre los dos. Ahora, ¿qué va a pasar con Estados Unidos y Trump y sus decisiones de ayer? Me lo salto. Pero creo que el resto del mundo tiene que seguir creyendo en lo que es un hecho científico, que el cambio climático no es un invento, sino que está ahí para quedarse. Eso nos plantea entonces un desafío. Y el tercero, que es un desafío, un crecimiento inteligente. Inteligente quiere decir cómo usted aprende a diversificar e independizarnos del tema de los recursos naturales. Que está muy bien lo que tenemos, aplauso, pero hemos dado ejemplos de Chile ahora potencia alimentaria. Tenemos un conjunto de áreas en lo forestal, tenemos un conjunto de áreas en las cuales tenemos que ser capaces de que el crecimiento sea diversificado. Y eso implica también por un ajuste tributario, y al ajuste tributario le pido un solo test de la blancura, que la distribución de ingresos en Chile
sea esta antes de impuestos y sea esta otra después de impuestos. Sí es cierto, acaba de salir un estudio reciente de la OECD que habla de la desigualdad en América Latina, y claro, la desigualdad en América Latina, oiga, la media debe ser un 0,50, esto medido por Gini antes de impuestos. Y en la OECD, la media de los países de la OECD, los países ricos, antes de impuestos debe ser 0,46, 0,48. Y después de impuestos la media es 0,34. Y en América Latina el 0,50 sigue siendo 0,50 después de impuestos. Ahí tenemos el gran tema del punto de vista tributario. Ahora, esto no lo vamos a arreglar en 2 años ni en 3. Pero la meta tiene que ser, mire, está bien. No podemos tener un sistema tributario que la distribución de ingresos que idéntica. El tercer tema que me parece que cruza todo es el tema de la seguridad. Seguridad en un sentido amplio. ¿Se acuerdan de los 4 miedos que había que superar en la época de Roosevelt para la depresión? Bueno, esos miedos existen. El miedo de enfermarse y tengo un sistema de salud pésimo que no me garantiza. O tengo un accidente y ¿quién me atiende? El miedo a la vejez. Y claro, el miedo a que no me salten en la calle también existe. Entonces, el concepto de seguridad, y eso es algo que me parece importante, como lo hemos introducido acá, nos obliga a decir que seguridad es salud, pensiones y seguridad ciudadana en el sentido clásico. Y eso es lo que abordamos allí. Pero eso tiene que ver entonces con cómo crea usted una sociedad que está en condiciones de responder y asegurar al individuo que esos miedos no van a existir porque tenemos cómo abordarlo. La vieja historia. Y cuarto, lo que tiene que ver con el conjunto de políticas sociales para tener una sociedad un poquito mejor, en donde el punto número 1 pasa a ser educación. Y aquí no quiero entrar en debates mayores, pero creo que cuando usted habla de educación, habla de pueblos originarios, habla de descentralización, habla de. Es decir, todo un conjunto de elementos que tienen que ver entonces con reivindicaciones muy sentidas, y respecto de las cuales entonces lo que hemos buscado es qué respuesta damos en lo que es este documento Piensa en Chile, propuestas para conversar. Y en donde lo que estamos intentando es dar cuenta de la realidad del Chile de hoy, que no tiene nada que ver con el Chile de 10, de 5 años atrás. El cambio ha sido muy radical. Y por lo tanto, lo que aquí tenemos es en el fondo un programa que tiene que ver, sí, con los próximos 4 años. Pero en este programa estamos diciendo cuáles deben ser las líneas de metro para Santiago. Pero eso nos toma 15 años. Sí, cuáles deben ser los tranvías y trenes de cercanía en cada una de las regiones de Chile. También para los 15, no lo va a hacer en 4 años. Pero tiene usted que entender que esto es entonces un manifiesto mucho más de cómo se construye una sociedad, si hemos de decir socialdemócrata, digámoslo así, o si usted quiere, una sociedad donde avanza a una mayor justicia social y en donde el tema de la igualdad es para ser individuos más libres. No sé si al final quedó una cita o no a Amartya Sen, que dice, una sociedad donde la familia se va a dormir con hambre, esa familia no es libre, porque al día siguiente su gran problema es cómo alimentarse. Entonces, precisamente, si queremos una sociedad más libre, tenemos una sociedad que da opciones. Por eso en la educación no me gusta el financiamiento compartido, porque el financiamiento compartido implica que el que tiene un poco más de recursos los va a poner en una escuela a la cual va su hijo y su escuela va a ser un poquito mejor que la otra. Entonces va a haber una relación directa entre el nivel socioeconómico y mejora. Y cuando usted establece lo que establece ahora, fin del copago,
Entonces, esa familia que ayer no era capaz de pagar el copago para mandar al hijo a la John Kennedy School, ahora lo puede mandar porque el copago lo hace el Estado. Es cierto, hay libertad de enseñanza, ya hay enseñanza privada, pagada, muy bien, el que puede hacerlo, que lo haga. Y el Estado tendrá solo que calificar la calidad de ese establecimiento educacional. La libertad de enseñanza no está en cuestión. Lo que está en cuestión es cómo tenemos una educación suficientemente igualitaria y de calidad, de manera que el ciudadano sea libre de poder elegir a dónde quiere mandar a sus hijos. Y esta forma distinta de entender el por qué la igualdad pasa a ser tan importante y por qué entonces esta América Latina, no solamente Chile, nuestra, tiene en el tema de la igualdad una tarea pendiente de enorme significado y que tiene que abordarse de muy distintas vías. Y en donde, ojo, en el largo plazo, las garantías de mayor igualdad están a partir de los niveles de educación que se pueden dar en el país. Por lo tanto, yo quisiera concluir diciendo, acá hay una forma de pensar y última reflexión. Muchos de los amigos europeos con los cuales uno conversa están tendiendo a mirar para América Latina y qué es lo que pasa por estos lados. Y en qué medida lo que pasa por estos lados puede ser un elemento que les puede también ayudar a ellos en lo que están allá. Porque me parece que los desafíos que tenemos como América Latina son muy similares a los que está teniendo en este lugar Europa. ¿Cómo es capaz de adaptarse a estos cambios tan radicales que tienen lugar en el mundo? ¿Cuáles van a ser las instituciones políticas que emergen producto de las nuevas tecnologías? Y lo más importante, ¿cómo construimos un estado de bienestar para que los temores de una sociedad sin estado de bienestar se disipen? Y en la construcción de ese estado tenemos que avanzar. Los de Europa, para construir ese estado y mantenerlo, tienen que ver cómo lo hacen de una manera que sea un poquito más delgado de lo que soy. Y en ese sentido, entonces, después de todo, no están distintos los desafíos de allá y de acá. Y creo que en este esfuerzo que estamos haciendo, es un esfuerzo que va más allá del resultado electoral. Claro, queremos ganar y triunfar, por cierto, pero va más allá y somos capaces de plantar las ideas que van a gobernar nuestras demandas en los próximos 20 años, que es el esfuerzo que estamos haciendo y por el cual agradezco esta invitación a conversar acá en Chile 21, en donde me trae tantos recuerdos de otras batallas que hemos dado en condiciones tanto más difíciles que las que estamos dando hoy día. Muchas gracias.